¿Se sintió presionado usted, ingeniero Costas, en algún momento? ¿Pensó en tirar la toalla, es decir, renunciar? A ver, vamos en dos instantes. Al principio, cuando había mucha presión para que hagamos una reinscripción, sin determinarse el proyecto del padrón, sí, yo iba a renunciar. ¿Cuándo? Antes de que se determine que se lleve adelante el padrón. Cuando habían estas idas y venidas que... No, eso fue antes de la ley. Antes de la ley. Una noche me hicieron la consulta sobre la factibilidad y yo les dije, si nosotros reinscribimos con los documentos actuales sin hacer el biométrico, es un suicidio. ¿Se acuerda qué mes era? Abril. Abril. Presidente, le voy a dar la oportunidad de mirar esa cámara ya, por favor. Digo, le voy a dar la oportunidad, entiéndolo bien, de desahogarse un poco. Yo sé que usted no puede hablar con el presidente de la Corte y meterse quizás en política en algún problema, pero mírelos allá. Ahí están los que le dijeron, no, mejor padrón mixto, no, el antiguo no más, no, la Corte no va a poder, no va a llegar, eso va a ser un fracaso, mejor haremos otra cosa. Mírelos de frente, presidente. ¿Qué mirada les echaría a usted? Lo voy a dejar 5 segundos. Dígalo con la mirada, presidente. A ver. Con la mirada, presidente. ¿Cómo los miraría? ¿Cómo ahora? ¿Contento? Sí. ¿Satisfecho? Sí. Cuando en abril pensó en renunciar y en este momento, cuando tiene este récord de inscripción ciudadana, ¿de quién es el éxito? ¿De Antonio Costas? ¿De la gente? ¿De quién? Bueno, el éxito es del organismo electoral y del ciudadano boliviano. Yo solamente he sido, quién sabe, circunstancialmente el que presidía el organismo electoral, pero ha sido ese magnífico equipo, el trabajo de las Cortes departamentales y del ciudadano. Ese ciudadano que se empoderó del proyecto y que lo hizo propio. Y estos son los resultados. Yo creo que se estableció un vínculo de confianza importantísimo que hasta ahora nos da muy buen resultado. Cuando hablamos de confianza, el ciudadano boliviano en este momento se debe estar preguntando si con este padrón va a tener una elección limpia, va a tener una elección transparente. Es decir, todos los inconvenientes que en su momento se hablaron de que teníamos ciudadanos inscritos 2, 3 y hasta 4 veces, que estaban votando personas que ya habían muerto, que estaban inscritas personas muertas. ¿Esto acaba con el biométrico, presidente? Sí. A ver, vamos por partes. El padrón biométrico es la primera etapa, es el registro, ¿verdad? Pero después, para un proceso electoral, hay muchas otras fases. Una de las fases es tener un sistema de control electoral eficiente. Nosotros estamos desarrollando, en base a toda esta tecnología que se está aplicando, una serie de nuevas previsiones. Por ejemplo, el acta de escrutinio y cómputo, que antes llevaba el registro de los jurados electorales, va a ser escaneada digitalmente y nosotros vamos a saber, al momento de hacer la evaluación del acta, si los jurados que han estado en la mesa eran los designados. O sea que con eso se garantiza transparencia. Claro. Además que vamos a saber en los listados índices, además de tener la fotografía, quiénes han emitido su voto. En cortito, presidente, algunos dicen, pero yo al votar con esto de lo electrónico, quizás quien quiera sepa por quién he votado, ¿eso se puede hacer? No, porque en esta oportunidad no vamos a hacer un voto electrónico, vamos a hacer solamente un voto en el que vamos a utilizar todavía papeletas. Son 6 papeletas las que tenemos en el juego y vamos a hacer lo que se denomina una votación convencional. Lo que siempre hacíamos, ir al cuarto oscuro y votar, marcar por el candidato de nuestra preferencia. Así es. No hay inscripción electrónica. No hay votación electrónica, no hay. Sí. Ha habido una inscripción. Pero votación electrónica no. No. Y no hay por 2 razones básicas. Porque en primer lugar hay que establecer una suerte de confianza. El ciudadano tiene que confiar que lo que me decía yo, no sea que el día de mañana sospeche que alguien puede determinar por quién votó. Hay que hacer una serie de ejercicios por los cuales el ciudadano finalmente crea que al emitir su voto electrónicamente no existe ningún riesgo. Y segundo, porque también el tiempo que nosotros tenemos para preparar esto es muy corto. O sea, tan corto como para hacer el biométrico. Presidente, vamos a otros temas puntuales. ¿Qué pasa con la gente que fue trasladada a Pando desde diferentes partes del país para poblar ciertas regiones? ¿Y al final votarán o no votarán? ¿En qué quedó esto? Bueno, a ver, hemos estado trabajando con eso también y con la Corte de Pando. Se ha solicitado la certificación de quienes están en este momento en el asentamiento para ver si tienen o no tienen dotación. Porque hay que determinar si tienen un domicilio fijo.
Y tenemos ya la información de que existe dotación para un número determinado de personas y ellos obviamente tienen todo el derecho de inscribirse. ¿Se inscribió esta gente? No tengo el reporte total, pero tengo entendido que sí. 2 regiones, Santa Rosa de la Bonella y Nueva Esperanza, ¿qué ha sucedido ya? En toda esa región, en Bienvenido también, hemos tenido brigadas móviles que han estado haciendo el registro. ¿Han hecho ya el proceso, perdón, ahí? Claro, porque hasta el 15 era el periodo, y ya no se puede hacer después. Bien. A propósito de Pando, ¿qué pasa con Leopoldo Fernández? ¿Podrá hacer campaña Leopoldo Fernández? ¿Qué dice la ley electoral? Bueno, no solamente la ley electoral, sino el código prevé una situación que todas las personas que no tienen sentencia ejecutariada, en el caso concreto del candidato, goce de todas las libertades, con excepción la de locomoción. Y estamos enviando una nota al presidente de la República, que es la cabeza del Poder Ejecutivo, para que a través de instructivas de él se preserve el ejercicio democrático de este candidato. Obviamente que tendrá que ajustarse esto a lo que es el régimen penitenciario, pero obviamente eso no lo exime de los derechos que le asiste la Constitución. Voy a referirme a quienes están rompiendo las reglas en este momento del juego para hacer campaña política, presidente. ¿Cómo se está haciendo respetar la Corte Nacional Electoral? Algunos se están riendo, presidente. Bueno, la Corte Electoral actúa bajo 2 modalidades, una modalidad por demanda y una modalidad de oficio. Por demanda es obviamente la modalidad en la que nosotros recibimos las denuncias realizadas por las diferentes organizaciones políticas. ¿Y cuándo actuamos de oficio? Cuando, por ejemplo, una propaganda, una gigantografía afecta a jóvenes y a niños. Está, por ejemplo, en este momento, y lo estamos observando en pantalla compartida, vamos a pedir nuevamente, ya están circulando algunas propagandas, ya se están emitiendo algunas propagandas que se puedan considerar ofensivas para los candidatos. ¿Habrán sanciones? Por ejemplo, esta contra Manfred. ¿La había visto usted, presidente? No. ¿Recién la está mirando? Sí. ¿Va a haber sanciones? Tiene que haber una denuncia. ¿Se tiene que levantar esta propaganda? Tiene que haber una denuncia. ¿Y de oficio? No podemos. ¿Por qué? La ley es clara. Dice que nosotros debemos actuar, en este caso concreto, por demanda. Presidente, ¿qué pasa con el empadronamiento en Estados Unidos? ¿Por qué de repente menos en Estados Unidos, más en la Argentina, por ejemplo, y en España? ¿Hay menos ganas de votar? Usted cuéntenos, por favor. Yo creo que fundamentalmente en los Estados Unidos, y creo que se puede resumir en una frase, ha habido temor. Entonces eso ha desalentado la participación de los ciudadanos. ¿Temor de qué, perdón? Al sistema de inmigración americano. Es decir, no quisieron descubrirse. No quisieron descubrirse porque se detuvieron a varias personas al momento de registrarse. A propósito de este dato, le propongo, presidente, y te propongo yo en este momento, y amigos del país, que podamos por favor revisar los cuadros de cómo ha estado la inscripción ciudadana en el exterior del país, por estos más de 170.000 ciudadanos bolivianos que tendremos históricamente por primera vez habilitados para votar fuera de Bolivia. A nivel del general, tenemos un total de inscritos de 170.503 ciudadanos bolivianos en el extranjero habilitados para votar. En Argentina se ha registrado una inscripción de 90.431 ciudadanos. España, 50.523 ciudadanos. Brasil, 18.618 ciudadanos inmigrantes bolivianos que viven en Brasil que se inscribieron. Y en Estados Unidos, de este dato nos refería el presidente de la Corte Nacional Electoral, solo 10.931 ciudadanos que se fueron y se inscribieron. El total, 170.503. No se llegó a la meta eran 210.000. ¿En qué incide, en qué influye esto, presidente? No se llegó a la meta, eran 211.000, hemos sobrepasado el 80%, y quiero referirme de que es un verdadero récord. Es el nivel más alto que se tiene en Latinoamérica de país que hubiera registrado a sus connacionales en el extranjero. El Perú tenía 2.8 me parece, no me acuerdo en este momento, no tengo la cifra, pero nosotros hemos superado ampliamente ese nivel. Y independiente si se llegó o no se llegó a los 211.000 como era lo previsto, lo importante es que lo hemos hecho bajo un esquema muy interesante, muy ordenado, sobrellevando toda esa presión, inclusive de la vorágine, del interés que se generó alrededor de esto. No se olvide, y eso es de conocimiento suyo y de los ciudadanos,
la situación de las organizaciones de los residentes en el extranjero es extremadamente polarizada, ¿no? Es una situación en la que todas las organizaciones se atribuyen la representación del saldo. Y la Corte ha tenido que ser muy sabia en esto, equilibrar todo este panorama de mucho interés, pero también mucha intensidad, para lograr resultados equilibrados y sobre todo en la proyección de que esto debe continuar. Es importante que el ciudadano en el extranjero también sepa que nosotros vamos a continuar su registro. Esto es importante y nos lo va a responder en instantes nada más, John, porque hay otras elecciones después de las del 6 de diciembre y son las elecciones precisamente de abril. Vamos a preguntarle en instantes si nos responderá el presidente de la Corte Nacional. A ver qué va a pasar en el biométrico para ese momento. El biométrico. Bueno.